¿Qué tal amigos? Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de Mundo Penúltimo. Me encuentro, tal vez lo adivinan, en Seúl, la capital de Corea del Sur. Nos dirigimos específicamente al barrio de Gangnam para ver qué hay ahí. Años atrás conocimos la famosa canción, seguramente ustedes también la conocen. Bueno, llegó a tanto el éxito de ese tema que acá en Seúl le hicieron una estatua, la estatua del Gangnam Style. Este es el barrio lujoso de Seúl. Tal como decía la canción, es el lugar donde está todo top. Está lleno de centros comerciales, de malls, de lugares bastante lujosos. Y también está la famosísima librería Starfield, la más grande de Corea. Fíjense, los libros están dispuestos como si fueran edificios. Pero también vamos a ir a un lugar muy especial. Atentos. Esta es la K-Star Road, el paseo de la fama de los artistas del pop coreano, el K-pop. El K-pop es un estilo musical propio de este país que se ha hecho famoso en todo el mundo. Hay bandas como Super Junior, BTS, Blackpink y cientos más que son las encargadas de llevar la cultura coreana en forma de música pop a través del mundo. Así que por lo que veo está representado en forma de ositos. Vamos a ver qué tal es. Miren, así es este paseo. Está súper bien señalizado. Queda en la estación de metro Apgujeong Rodeo. Esta es una zona bien lujosa de acá de Seúl. Lleno de tiendas, súper relajado por acá. Aquí nos encontramos el primer osito. Cada osito está dedicado a una banda en particular. En este caso, este es el osito de, miren, 4 Minute. Se nos cruza una bicicleta, pero seguimos. Miren aquí, uno de los clásicos del K-pop. Este es el osito dedicado a Super Junior, la banda de Mr. Simple, representada acá en el Paseo de las Estrellas del K-pop. Bueno, aquí también está el árbol estrella. No sé por qué será, pero aquí dice el Star Tree. Y bueno, aquí donde hay más gente, obviamente, el osito de BTS. Y ese sería el último, nunca hubo de Blackpink. Se ven varios turistas también en esta zona y edificios muy altos. Para moverse por acá, la aplicación que más conviene se llama Naver. No recomiendo mucho Google Maps porque tiene ciertas imprecisiones. El metro de Seúl puede ser un poco complicado de entender para un turista como yo. De todas formas, es la manera más conveniente de moverse por la ciudad. También hay baños en todas las estaciones y ahí están las direcciones. Siempre es importante fijarse. Porque, por ejemplo, esta estación tiene 13 salidas. El tren, a su vez, está conectado con el metro y también llega al aeropuerto. También en las estaciones podemos encontrar máscaras antigases que ojalá nunca tengan que ser utilizadas e información de seguridad por parte de la policía. También las principales estaciones tienen centros de información, así que uno puede venir acá y se lleva. Bueno, está en coreano. Está en coreano. Pero igual se puede llevar la información turística. Pero Seúl también tiene otras cositas que vale la pena destacar.
헤매이는 시간 가는 다